Niños, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y que sean listos para escuchar el tema de hoy en el curso de Personal Social. Continuando con la historia del Perú, hoy veremos el virreinato. Etapas que tuvo el virreinato. Inicios y formación. 1542 a 1568. Consolidación y apogeo. 1568 a 1630. Crisis y decadencia. 1630-1757. Las reformas borbónicas, 1757-1814. Restauración absolutista y guerra de la independencia, 1814 a 1824. Durante la hegemonía de los Habsburgo en España, es decir, durante el siglo XVI y XVII, abarcó casi toda Sudamérica, con excepción de Brasil y Venezuela. Causa de la creación de los virreinatos. Centralizar el control político y administrativo, neutralizar el poder de los encomenderos. Ambición de la gran burguesía, la aristocracia feudal y el clero católico español. Fracaso de los sistemas de gobierno caudillistas, Nueva Castilla y Nueva Toledo. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar el Tahuantinsuyo con ayuda de la nobleza inca. Se produjeron muchos cambios. Los indígenas fueron obligados a practicar la religión católica y dejar de creer en sus dioses. Además, tuvieron que trabajar para los españoles, por lo que muchos tuvieron que abandonar sus tierras para poder administrar mejor los territorios conquistados. En el siglo XVI se organizaron los virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey. Los virreinatos más importantes fueron el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Este tuvo una duración de más de 300 años. El virrey contribuyó a que convivieran españoles, indígenas y afroamericanos. La convivencia entre ellos no fue fácil. Con el paso del tiempo, hubo una influencia en las costumbres entre unos y otros. Una vez asentados los españoles en tierra inca, se produjeron cambios y muchos eran malos para los indígenas. Por ejemplo, el excesivo poder de los encomenderos sobre los indígenas hacía que estos los exploten. Por otro lado, hubo grupos de indígenas que se rebelaban y no dejaban a la corona española usar todo su poder y extraer las riquezas de América.
Así que el rey de España decidió enviar a un representante para mejorar el control de sus colonias americanas, dando así inicio a una nueva etapa, el virreinato. El virreinato del Perú fue creado por el rey de España, Carlos I, en 1542. Este abarcó casi toda América del Sur, como los actuales países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, incluido Panamá en América Central. La capital del virreinato se estableció en la ciudad de los Reyes, que era Lima, ¿no? Que es hasta ahora Lima, fundada en 1535 por los españoles y fue uno de los más importantes de América. El máximo representante del virreinato fue el virrey, quien era el representante directo del rey que se encontraba en España. Grandes cambios. El Inca fue reemplazado por el rey, quien vivía en España y depositaba su autoridad en su representante, el virrey. El territorio inca, antes dividido en 4 suyos, pasó a formar parte del virreinato del Perú, que eran territorios españoles en América. Los ídolos incas fueron quemados y se levantaron templos católicos. Los indígenas, que antes vivían dispersos en el territorio, fueron agrupados en reducciones. En lo político, sobrevivieron los curacas, quienes se convirtieron en trabajadores del Estado español. Muchos indígenas tuvieron hijos de españoles, a ellos se les llamó mestizos. Organización del virreinato. La corona española estableció en el siglo XVI 2 virreinatos en América: el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España en México. Estos territorios se encontraban muy lejos de España, por lo que se nombraron representantes del rey en América. A estos se les llamó virreyes. El rey y el Consejo de Indias se encontraban en España. Los virreinatos, los cabildos, las audiencias y los corregidores se encontraban en América. El virreinato del Perú duró 382 años y hubo un total de 40 virreyes. El virrey Francisco de Toledo fue
el quinto virrey y uno de los más importantes. Logró organizar políticamente y administrativamente el virreinato peruano. Visitó gran parte del territorio para conocer su realidad. Estableció las reducciones o pueblos de indios. Estableció el Tribunal del Santo Oficio. Encargó que escribieran la historia del pasado incaico. Durante la época colonial gobernaron 40 virreyes. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último José de la Serna. Bien, continuamos con la organización política del virreinato. Lo encabezaba el rey de España, quien tenía un poder ilimitado en nombre de Dios. Luego seguía el Consejo de Indias. Gobernaba las colonias desde España. Luego estaba el virrey, quien era el representante personal del rey en las colonias. Luego estaban las audiencias y los cabildos. Las audiencias administraban justicia y eran oidores y jueces. Los cabildos eran gobierno de las ciudades. Ahí estaba el alcalde. Las encomiendas. Tierra liderada por un encomendero, ¿no? Quien era una especie de hacendado. Los corregimientos. Eran representantes del virrey en las provincias. Y al final estaban las intendencias, ¿no? Extensiones territoriales similares a los departamentos actuales. Los indios de las reducciones. Uno de los principales objetivos de los gobernantes españoles fue agrupar a los indios obligándolos a vivir en pueblos. Esto permitió a las autoridades controlar mejor a la población nativa y recolectar el tributo que debían pagar. El curaca. Muchos de los antiguos curacas conservaron sus cargos. Se convirtieron en intermediarios entre españoles e indios. Las reducciones han dado origen a muchas de las ciudades del Perú actual. Para recordar. Muy bien, ahora nos toca aplicar todo lo que hemos aprendido hoy en este tema. Vamos a completar la siguiente actividad. En la número 1 tenemos, escribe el nombre del virrey, del primer virrey y último virrey del Perú. Recordemos, ¿cuál era el nombre del primer virrey y el último? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a responder
El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, ¿sí? Ahora, el último virrey fue José de la Serna. Muy bien. Entonces, recordemos, no olvidemos, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último, José de la Serna. Bien. En la número 2 vamos a leer las siguientes afirmaciones y responder si son verdaderas o falsas. Bien. El virrey era el representante del rey de España en América. A ver, recordemos, ¿verdadero o falso? ¿Qué colocaremos? Vamos a colocar verdadero. Muy bien. Continuamos. La siguiente. Francisco de Toledo fue el organizador del virreinato del Perú. A ver qué dicen ustedes. ¿Es verdadero o falso? A ver, vamos a colocar verdadero. Muy bien. La siguiente, el Inca era la autoridad máxima del virreinato. ¿Verdadero o falso? Colocamos falso. Cuando comenzó el virreinato, el Inca ya no gobernaba. Muy bien, continuamos. En el Perú gobernaron 50 virreyes. A ver qué dicen ustedes, ¿verdadero o falso? Recordemos. Falso, muy bien. El virreinato del Perú fue creado por el rey Carlos I. A ver, ¿verdadero o falso? Respondemos, verdadero. Muy bien. Ahora vamos a completar escribiendo el nombre de los países actuales que comprendieron el territorio del virreinato del Perú. A ver, vamos, ¿cuál fue el primer país? Completemos. El primero fue el Perú, nuestra patria. ¿Correcto? Ahora, ¿qué otro país colocamos? Ecuador, muy bien. Seguimos, ¿qué otro país? Colombia, bien. Continuamos, a ver qué otro país colocamos. Bolivia, muy bien. A ver, ¿qué otro país escribimos en el siguiente cuadrito? Panamá, correcto. Nos falta todavía 4, a ver qué otro país. Uruguay, muy bien. A ver, ¿qué más? Chile, correcto. Paraguay, muy bien. Y nos falta uno, Argentina. Muy bien, chicos. Hemos completado los países actuales que comprendieron el territorio del virreinato del Perú. Muy bien. Hemos terminado por hoy el tema acerca del virreinato. Espero que hayas entendido el tema y te espero la próxima clase para seguir con más acontecimientos, ¿no? Conociendo más hechos que sucedieron en el virreinato del Perú. Muchas gracias por tu atención y cuídate mucho.